Una constitución para Chile. Bío Bío, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bío Bío, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Los ciudadanos resolvieron, luego de un plebiscito, dar origen a una nueva constitución. El ejercicio de darse nuevas reglas, respetando los principios democráticos, tanto en su origen como en su contenido, ha sido y es un gran desafío. Una constitución establece las reglas de convivencia entre los ciudadanos, la relación de las personas con el Estado, los derechos y deberes de las personas. Elegidos los integrantes de la Convención Constitucional, asistiremos, por primera vez, a la redacción de una carta fundamental en nuestro país bajo el escrutinio público. Radio Bío Bío y la Unión Europea en Chile presentan un ciclo de programas que se difundirán los días lunes desde las 20:30 para que usted pueda escuchar distintas opiniones informadas, para que sepamos de otras experiencias constitucionales, para que podamos ver que no hay opciones únicas, sino distintas alternativas. Para este programa inicial hemos invitado al abogado Sebastián Soto, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, y el abogado Jaime Gajardo, constitucionalista y militante del Partido Comunista, a quienes les agradecemos acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y en este primer programa hablaremos de un tema que es por esencia el inicial, el que debe abocarse a la Constitución en primer lugar, que es el reglamento, ese que regulará su funcionamiento y que ha despertado una cantidad de polémicas, de opiniones, de distintas divergencias y por lo tanto será el reglamento. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuántos proyectos ya hay que andan dando vuelta? Y principalmente, ¿qué importancia va a tener en el buen o mal funcionamiento de esta convención? Nos acompaña Néstor Aburto durante esta noche y como referencia a los que invitamos, vamos a revisar qué ha sucedido al interior de los países de la Unión Europea a la hora de construir diálogos. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Cómo están? Efectivamente, porque a todas luces uno de los puntos que podría generar mayor debate es la forma y el cómo operará puertas adentro la Convención Constitucional en Chile, específicamente cómo trabajarán los 155 convencionales que contaron el mes de julio, inician su proceso y que deberán durante 9 meses debatir, analizar y entregar una propuesta al país. El reglamento, ¿qué significa? Una vez instalada la Convención Constituyente, la primera tarea que deberán enfrentar los convencionales será elaborar justamente eso, su reglamento, es decir, un texto que define los procedimientos para escribir la nueva Constitución. De hecho, un aspecto relevante a considerar es que la actual regulación no establece un plazo para definir el reglamento como funcionamiento propiamente tal, sino que hace referencia justamente a los 9 meses. Radio Bío Bío, junto a la Unión Europea en Chile, hemos buscado entre los especialistas europeos saber su mirada y qué recomendaciones pueden hacer justamente al proceso. Es el caso de Arch O'Larry, exsecretario de la Convención Constitucional de Irlanda. Ese país, el 2012, abrió un camino que terminó con modificaciones sustantivas a su constitución de 1937. ¿Qué es lo que dijo él? Bueno, todo esto se hizo en medio de la desconfianza. No querían a los políticos en Irlanda. No les creían, producto de los diálogos que se habían conocido a través de la prensa con empresas. ¿Le parece conocido? Sí. También la desconfianza que existe a la clase política general en nuestro país. Por eso le preguntamos algunos puntos en una entrevista que está en biobiotv.cl en extenso. Y él, con la mirada que tiene, sostuvo que hay que hacer las reuniones públicas, pero ojo, dice que también deben haber reuniones cerradas para no confundir en el debate a la ciudadanía. Escuchemos. Sí, es que al filmar en vivo las reuniones, nosotros transmitimos todas las sesiones públicas, pero las mesas redondas y sus discusiones, donde las personas se hacían privadas, la estructura de un tema. Claro, para no confundir, porque obviamente dentro de la conversación, de la representación y la representatividad habían posiciones que debían llegar a un acuerdo. Otro de los puntos que él remarcó que pasó en Irlanda, esto estamos hablando de experiencia pura, fue dar garantías de seguridad a todos quienes participaban.
porque nosotros nos acostumbramos a la idea de proporcionar un ambiente muy seguro, donde las personas se sentían cómodas y tener puntos de vista distintos, pero con respeto. Eso a veces puede ser difícil en el ambiente político, donde la política tiende a ser muy adversaria en su naturaleza, pero esto no fue acá. La gente realmente se les permitió expresar sus puntos de vista sin ningún tipo de intimidación de ninguna naturaleza. La experta del programa Eurosocial y académica de Derecho Público de la Universidad de Siena y que trabajó en el proceso constituyente de Túnez, Tania Groppi, advirtió que los países deben desarrollar constituciones amplias que representen a todos los sectores. Una verdadera constitución tiene que ser de todos, tiene que tener una mayoría muy amplia, porque si no, el proceso fracasará después, una vez que la constitución se apruebe, pero después será un elemento de división y no de cohesión. La presión de las redes sociales también fue algo que ella analizó, porque esta constitución se da en ese contexto, las redes sociales. Que en esta época, en razón de las redes sociales, que claro, es muy difícil esto. Es muy difícil lograrlo, pero por lo menos hay que intentar buscar un balance entre transparencia, participación. ¿Y Europa por qué mira a Chile? Claro, hay un interés económico, evidentemente, pero también Europa está iniciando un proceso de cara a la Europa del año 2050, un proceso de consulta a los 27 países sobre cómo se reconstruyen, y para eso quieren escuchar. Y Chile es un modelo para ver cómo esto evoluciona con las redes sociales, con las polarizaciones y con las visiones de todo. El embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre, se refirió a ello. Precisamente este proceso chileno pues es un proceso que también estamos de alguna manera viviendo en la Unión Europea, porque se ha lanzado una conferencia sobre el futuro de Europa que también está basado en la opinión, en la participación de la ciudadanía para perfilar pues el futuro de nuestra convivencia. Con el hashtag Una Constitución para Chile, usted puede empezar desde este minuto a hacer preguntas, a compartir. Le preguntamos de inmediato, ¿usted cree que dentro de los 27 países de la Unión Europea hay algún modelo a seguir? ¿Cuál es su parecer? También lo puede hacer ahí y a nuestro WhatsApp, más 569-9200-788. Al WhatsApp nos pueden enviar un mensaje de texto, un mensaje de audio, lo que usted quiera. Nosotros lo vamos a ver, lo vamos a leer y vamos a preguntar a nuestros invitados, a Sebastián Soto, a Jaime Gajardo, que están con nosotros. Y la primera pregunta... dicen, nosotros tenemos mapeados que hay 17 proyectos de reglamento en estos momentos. Algunos incluso han dicho, ya, pero si no es tanto, tomen el reglamento de la Cámara de Diputados, arréglenlo un poco y ese sería. Pero ¿cómo se ponen de acuerdo 155 constituyentes para redactar un reglamento? ¿Habrá una comisión? ¿Se lo propondrán? ¿Cuál es el mecanismo, Jaime? Bueno, yo no sé si hay 17 propuestas de reglamento. Pero sí, hay varias, ¿no? Sí, hemos visto varias, sí, efectivamente. Hay que acercarse un poquito al micrófono. Varios centros de estudio han planteado distintas propuestas y grupos políticos también han planteado otras. Lo que yo diría es que hay ciertas cuestiones que ya están más o menos, podríamos decir, consolidadas y tienen que ver muchas de ellas con las que planteaba... Néstor, previamente, y que era este mapeo que hacían de los procesos de las Naciones Unidas y también de los procesos que se han dado en el marco de la Unión Europea. ¿Cuáles son cuestiones que creo que están relativamente ya consolidadas? Primero, una amplia transparencia en el proceso, es decir, un proceso puerta abierta, un proceso que permita una reconexión, una reconstrucción de la cohesión social en nuestro país requiere de un proceso lo más transparente posible. Asimismo, también un proceso que permita participación social. Creo que también en las distintas propuestas que se han dado se ha planteado una amplia participación, que no sea un proceso solo a cargo de los 155 personas que están electas, sino que sea un proceso que esté reconectado con la ciudadanía. Y por cierto también, creo que hay algunas cuestiones que también están bastante consolidadas, que tienen que ver con ciertas interpretaciones que se hacían de las reglas constitucionales, que tienen que ver, por ejemplo, con los quórum para aprobar al interior de comisiones, por ejemplo, mayoría simple,
también que se ha planteado que cada una de las normas se tiene que aprobar por el quórum de 2/3 y no el conjunto de la Constitución, como habían planteado también algunos académicos en el marco del debate constitucional. Y en ese sentido creo que esas cuestiones, podríamos decir, están relativamente consolidadas y son un buen paso para tener un reglamento lo más pronto posible. Pero ¿quién redacta esto? A ver, se juntan prácticamente, la gente se pregunta, ¿no? 150 personas, 55 están ahí. ¿Cómo se redacta? ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo lo hacen? O cogen un proyecto. No sé, Sebastián. Bueno, lo primero que quisiera decir es que es imposible redactarlo un texto 155 personas a la vez. A eso me refiero. Como regularmente ocurre en esto, debiera, creo yo, conformarse una comisión especial que estuvieran representadas todas las fuerzas al interior de la convención y darles el mandato a redactar el reglamento con algunas directrices. Lo que ha dicho Jaime, reglas de transparencia, organización. Todos los procesos legislativos del mundo funcionan con comisiones y sala. Este no va a ser, creo yo, la diferencia. Por lo tanto, la comisión hará una propuesta de reglamento que irá a la sala y que alcanzará los quórums necesarios y tendrá perfeccionamientos, volverá a la comisión, en fin. Creo que esa es la mejor forma de redactar un reglamento como este. Es decir, encargarlo a quienes cada facción, cada partido, cada grupo designe dentro de esa comisión. Ahora, hago la pregunta porque todos dicen, miren lo que le pasó a Bolivia. Se demoraron 9 meses los bolivianos, o no sé cuántos, y resulta que aquí son 9 meses ampliables a 3 meses. Entonces, ¿cómo hacerlo rápido para que la gente no se empiece a desilusionar? ¿Hay alguna fórmula para hacerlo rápido, Jaime? Yo creo que no hay una fórmula, porque no tenemos, por así decirlo, una regla que nos diga, bueno, tienen que tener el reglamento en tal cantidad de tiempo y un mecanismo para determinar el reglamento. Entonces, yo creo que lo que sí es bueno, que por lo que he visto, muchos, como decía, muchos centros de estudio ya tienen propuestas, es decir, no partimos de cero. Hay bastante coincidencia también en las distintas fuerzas políticas de que no nos puede ocurrir que estemos 9 meses discutiendo el reglamento. Entonces, en ese sentido, yo he visto también que en estas semanas previa a que se constituya la convención, hay esfuerzos ojalá por cada uno de los pactos, tener una propuesta de reglamento, lo que va a facilitar el trabajo al interior de la convención. O sea, mientras más pronto tengamos el reglamento, más pronto vamos a poder empezar a discutir las cuestiones que son más de fondo, que tienen que ver con la nueva constitución. Va a haber comisiones. ¿Cuántas comisiones? ¿Cuántas se imaginan? ¿Cómo se van a integrar esas comisiones? ¿Las van a elegir? ¿Va a haber un cuoteo de las distintas fuerzas políticas en cada comisión? ¿Cómo se hace eso? Yo creo que van a haber comisiones sin lugar a dudas. Mi impresión es que deben haber menos comisiones que más comisiones, es decir, que las comisiones sean un primer momento de acuerdos. En cambio, si es que creamos muchas comisiones, lo que se produce es una discusión en compartimientos estancos que evita entonces que todas las fuerzas políticas que integran la convención puedan trabajar en una comisión, que es donde, como dicen los académicos, es la sala de máquinas de cualquier asamblea. Es decir, ahí es donde se hace el trabajo. Y creo que debieran haber, como digo, pocas comisiones, y esas comisiones se integran proporcionalmente. Y en eso hay mucha práctica en la misma Cámara de Diputados, es decir, las fuerzas están representadas en esas comisiones de modo proporcional. Eso obliga, Tomás, a que haya una agrupación por comités o por facciones. Aquí no podríamos decir propiamente por partidos, pero evidentemente va a haber esto que dices tú, un cuoteo. Si es el cuoteo, ¿qué significa? Es la representación en las comisiones según es la representación en la convención. Y entonces una facción que tiene X porcentaje en la convención deberá tener X porcentaje en la comisión también. Y cada norma que se apruebe en una comisión, que se redacte y se apruebe, porque al final eso es lo que van a hacer, van a redactar y aprobar. ¿Se aprueba en la comisión por cuánto? ¿Por 2/3, por mayoría? Y después va a una sala, a la sala de 155 miembros y lo tienen que aprobar por otros 2/3. ¿Esa es la cosa? ¿Así es o no? Yo comparto con Sebastián que tienen que ser pocas comisiones. Pocas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y que debieran ser... ¿Pero cuántas son pocas, perdón? 6, 5 por ahí. 5. Que debieran ser... No, o sea, es que... Pero yo diría,
los temas que se van a discutir en la nueva Constitución, es decir, disposiciones generales, derechos y garantías, régimen político, autonomías constitucionales, 5 o 6, Poder Judicial, control de constitucionalidad. Ahí llevamos como 6 ya. No, sí. Que pudiera haber una gran comisión de instituciones, otra gran comisión de derechos y garantías. Y también tienen que haber comisiones, qué sé yo, la comisión de ética, la comisión de participación ciudadana, lo decía Jaime, es tremendamente importante. Y hay siempre en todos estos procesos una comisión que se llama de reconciliación, de armonización, que es en alguna medida la comisión del desbloqueo, es decir, donde llegan al final los temas más complejos. Ya, eso yo no lo comparto. A ver eso. A ver, sí. ¿Cuál es la de desbloqueo? A ver, pero expliquemos a ver qué es lo que no comparten. ¿Cuál es esa? La existencia lo tuvo la experiencia venezolana, boliviana, la misma colombiana, es decir, una comisión, llamémosle, de armonización, que es aquella que logra o intenta hacer un texto coherente e ir armonizando las distintas propuestas que de las comisiones van al Pleno y luego vuelven a las comisiones. Y en algún momento eso vuelve a la comisión de armonización, creería yo, que es la que va proponiendo textos consolidados. ¿De manera que la Constitución no tenga normas contradictorias? Por ejemplo. ¿No? Sí, no, yo creo que, en ese sentido entiendo la propuesta de Sebastián. Sin embargo, me da la impresión de que esa comisión debiera estar una vez ya terminado el trabajo de las comisiones, ¿ya? Y que debiera ser una comisión, por así decirlo, que esté mandatada para, en un plazo, una vez que entreguen cada una de las comisiones su trabajo, esta comisión detecte ciertas normas que eventualmente puedan ser contradictorias en la aprobación del Pleno y advierta distintas modalidades de aprobación de esas normas, ¿ya? Para que no sean contradictorias unas con otras. Sin embargo, un trabajo que va y viene de comisiones puede ser un trabajo que no termine que no tenga o sea, puede ser una cuestión circular que no acabe nunca. Entonces, yo prefiero un proceso más lineal, donde las comisiones tengan un mandato, que tenga un plazo determinado para terminar con sus propuestas. Eso va al Pleno, el Pleno escoge una comisión que tiene por mandato entregar una especie de cuenta de armonización o de redacción final, y después se empiezan a discutir las normas en el Pleno, cada una con este informe que entrega esta comisión. Pero no una comisión que esté permanentemente diciéndole a las otras comisiones cómo tiene que ir aprobando las normas o eventualmente advirtiéndole de ciertas contradicciones, porque eso va a ser un trabajo interminable. ¿Ustedes creen que en las comisiones debe haber equiparidad de género? ¿Qué piensan? Sebastián. Yo creo que es perfectamente posible que así lo haya. Pero el reglamento lo debiera establecer. Lo que pasa es que si la convención ya tiene paridad, que las comisiones también la tengan, no creo que sea una dificultad. Ahora, la verdad es que a mí la regla de paridad siempre me ha parecido un poco forzada, pero dado que la convención ya está con esa regla, bueno, sería más pie forzado entonces. Lo que pasa es que la regla de paridad me parece algo forzada por la lógica de representación que tiene ella. Es decir, supone que la representación está asociada al género más que a la elección libre de cada cual. Yo en la elección de convencional voté por mujeres, voté por una mujer alcaldesa, por una concejal mujer. Entonces no veo por qué hay una lógica de representación sobre la base del género. A mí me parece que la representación está principalmente dada por la elección de cada cual. Pero en fin, eso ya es una discusión distinta, una discusión que ciertamente ya quedó zanjada en la convención. Algunas personas nos preguntan, la ruta para, de nuevo, yo sé que es una pregunta que voy a reiterar, la ruta para aprobar una norma que no queda claro, está la comisión, llegan a un acuerdo, una redacción, ¿cuál es la ruta de la norma que ahí se aprueba? A mi juicio debiera ser... Estábamos hablando de la cosa circular, por eso pregunto. A mi juicio debiera ser, la comisión discute esto, se aprueba por mayoría simple al interior de la comisión, eso va al Pleno, y el Pleno ahí tendrá que aprobar cada una de las normas con el quórum que se establezca para eso. Y la actual Constitución dice 2/3 y tendrá que ser por 2/3 cada una de las normas. ¿Y a la salida de todas las normas? ¿Otros 2/3 o no? No. ¿O ahí queda? No, ahí queda. ¿Ahí queda? No, yo tengo una posición distinta. En primer lugar, la primera discrepancia con Jaime es que yo creo en un procedimiento circular, es decir, un continuo ir y venir desde comisiones a Pleno, porque las cuestiones
tenemos que mirarlas de un modo algo más dinámico, algo más flexible. Es decir, si va la propuesta a una comisión, que tomo el punto Tomás, yo creo que debe ser en la comisión de mayoría simple. En la comisión se acuerda por mayoría simple o incluso mayoría absoluta, pero por mayoría, no por quórum especial, y luego va a la convención. Bueno, la convención puede decir, oye, revisen mejor este tema o miren esto a la luz de esto otro que hemos estado discutiendo, y por eso pienso que un procedimiento circular, un continuo ir y venir de comisiones a pleno, va perfeccionando el texto. Permite además ir poniendo el termómetro en la convención, porque dada la fragmentación de esta convención, muchas comisiones no van a estar enteramente representadas por las fuerzas políticas de la convención. Entonces este continuo ir y venir creo que permite perfeccionar el texto, permite ganar adeptos, y hacia el final una votación final por 2/3. ¿Y por qué una votación final por 2/3? Porque yo pienso que ese es un momento simbólico en donde la convención propone un texto de nueva constitución a la ciudadanía. Y en algún momento se argumentó que eso era un veto, una elección entre la antigua constitución y la nueva constitución. Yo creo que eso no es así, sino que simplemente es un momento en donde todas las fuerzas políticas que han ido aprobando las normas en particular por 2/3, bueno, lo entregan a la ciudadanía en una votación final. Ahora, este ir y venir, ¿cuándo termina? Termina a medida que se van alcanzando acuerdos por los 2/3 y eso es interesante, Tomás, porque hoy día nosotros en la lógica legislativa hay un punto final, que es cuando el proyecto se aprueba o se rechaza. Aquí no hay punto final, salvo los 2 meses. El punto final es cuando la convención aprueba un texto de nueva constitución por 2/3 en la propuesta mía. Sebastián, sí, la única, o sea, lo que estamos, más allá de la lógica circular, la Constitución no señala en las normas que se hicieron para la reforma constitucional que se tenga que aprobar el texto de la Constitución por 2/3. Lo que dice la Constitución es que cada una de las normas se aprobará por 2/3. Entonces esa exigencia de una aprobación del texto final, es decir, de todas las normas por 2/3, no está en la actual Constitución. Es decir, lo que tú estás pidiendo como exigencia es una exigencia que está más allá del texto constitucional. Y en esto de respetar las reglas del actual proceso, yo lo que yo te digo es, cada una de las normas, tal como dice el texto constitucional, en la actual constitución que se reformó para el proceso, respetemos esa regla y que cada una de ellas se apruebe por 2/3. Oye, pero no es una exigencia, yo estoy de acuerdo con la interpretación que hace Jaime, no lo dice la constitución actual. La pregunta es, ¿cuál es el mejor procedimiento para obtener y tener una nueva constitución? Y yo creo que esta lógica lo puede establecer perfectamente el reglamento. El reglamento incorporaría un procedimiento a estas comisiones, plenos, y ahí iría viendo cómo es que se define. Pero finalmente eso puede ser muy interesante, porque más allá de eso es algo que efectivamente podría establecer el reglamento en la lógica que plantea Sebastián, es decir, aprobamos las reglas por 2/3 y eventualmente la convención en su propio reglamento podría establecer que por otro quórum se apruebe el total. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero si, tal como dice Sebastián, esto es algo que no está en la Constitución, porque efectivamente no está esa aprobación final del texto, sino que lo que plantea la Constitución es cada una de esas normas. Yo creo que es importante que cada una de esas normas se apruebe, porque eso también le va diciendo a la ciudadanía que se va avanzando, que se está aprobando, por ejemplo, se discute sobre si el agua tiene que ser o no un bien nacional de uso público, y se va a aprobar, y eso va a ser un avance para la ciudadanía. Entonces, cada una de las normas que se vaya aprobando va a ir dando la sensación de que se está avanzando y no se está en un punto muerto al interior de la convención. La lengua oficial, porque en los últimos días se planteó por parte de representantes de etnia originaria que tendría que haber una lengua oficial que no sea solamente el idioma castellano. ¿Esto debería establecerse en el reglamento o no? Sebastián. Bueno, el reglamento podría establecerlo, pero yo creo que la lengua oficial debe ser el castellano, es nuestra tradición, es lo que tenemos, es la forma que tenemos de comunicarnos. No veo que el reglamento... Una cosa será la discusión constitucional sobre el reconocimiento de las lenguas de los pueblos indígenas, pero me parece que la lengua que nos une es el español. ¿Cuál si no? No, podrían ser más de una. Yo no tengo, no soy tan categórico como Sebastián en eso. Yo considero que lo más probable es que la constitución que surja de este proceso va a ser por primera vez una constitución en Chile que reconozca a los pueblos indígenas, y en ese sentido es muy importante los escaños reservados que obtuvieron y estos cupos que tienen, y en ese sentido yo creo que podrían haber idiomas alternativos, más de uno,
¿ya? Y el mapudungún podría ser perfectamente, eventualmente el quechua, que es un idioma que hablan los pueblos indígenas del norte. Y en ese sentido, no soy tan categórico, podrían hacerse algunas de las discusiones al interior de la convención con traducción simultánea, es decir, si creemos que efectivamente la discusión tiene que ser abierta, tiene que ser una discusión que nos permita reconectarnos como sociedad, tenemos que abrirnos a ese tipo de cuestiones que no son solo simbólicas, sino que son relevantes. Oye, hay proyectos que ya están dando vuelta, ¿no es cierto? ¿Qué proyecto les gusta más de los que están dando vuelta? ¿De los que ustedes han leído? ¿Cuál es? A ver, Sebastián. Bueno, no, yo no los he leído los 17, ni mucho menos. Ya, pero de los que han leído. No, lo que pasa es que no voy a jugármela por un solo proyecto. Como digo... ¿Cuáles has leído? Tampoco sé cuáles. He leído propuestas. No voy a enumerar los que he leído porque además me voy a quedar muy lejos de los 17, que ustedes conocen mucho mejor que yo. Lo que sí creo que vale la pena mencionar es que hay ciertos niveles de acuerdo que son importantes, y eso creo que es una buena noticia. Pero también las discrepancias a mí me parece que exageran algunos puntos. Por ejemplo, en el proyecto de Revolución Democrática, el proyecto que hace su centro de estudios, para evitar la votación final, que es la discusión que estábamos teniendo recientemente, lo que hacen es no reemplazarla, sino que eliminarla, y en consecuencia todo termina en una comisión, como sería esta de reconciliación o armonización, que es la que finalmente escribe el texto sin que la convención lo ratifique de ninguna forma. Y eso a mí me parece forzado. La votación final tiene sentido en cualquier procedimiento porque es el momento en donde se aprueba, casi simbólicamente, un texto coherente. Y saltarse la votación final es, en alguna medida, pasarle esa decisión de escribir el último texto a un grupo distinto de la convención. ¿Esa es la principal discrepancia? Yo creo que han habido varias discrepancias. Por ejemplo, el grado de transparencia que va a tener la convención. Hay algunos que plantean, si mal no me equivoco, la propuesta de libertad y desarrollo, que eventualmente hayan sesiones secretas de la convención. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que la transparencia tiene que ser total. También han planteado otras interpretaciones en la convención respecto a las reglas para aprobar en comisiones, distintas a la mayoría simple o la mayoría absoluta. Tampoco estoy de acuerdo. Yo tampoco comparto la propuesta de rumbo colectivo, que es la del Centro de Estudios o vinculado a Revolución Democrática, en esto de una comisión que haga una armonización. Yo creo que el Pleno debe ser lo suficientemente capaz de efectivamente entregarle, quizá incluso podría ser a la Secretaría Técnica, que se va a conformar, el rol de que una vez que las comisiones terminen sus trabajos, pueda evidenciar, advertir, plantear aquellos aspectos, aquellas normas que requieren distintas formas de votación al interior del Pleno, ¿ya? Y que sea el Pleno, el soberano, el que de una u otra manera termine aprobando cada una de las normas, teniendo en vista aquello que ha propuesto, puede ser la Secretaría Técnica, puede ser una comisión especial, durante un plazo, aquellos elementos que pueden ser disonantes de las distintas comisiones, para que exista eso. Pero si ellos tienen presente, tal y como cuando se vota un proyecto de ley en el Congreso, no hay una comisión que armonice cuando se vota un proyecto de ley en el Congreso, sino que está la sala del Congreso, o la Cámara o el Senado, con las distintas alternativas, votando las diferentes alternativas. Una cosa parecida. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a ir a las noticias. Yo voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Cómo van a combatir el lobby? ¿Es que un señor puede juntarse a almorzar con cualquiera y volvemos en un instante? Vamos a las noticias. Una constitución para Chile. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación de La justicia fija un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicida calificado. Hola, tenemos ese audio también.
Aníbaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando las Participe con mensajes de texto, audio y video al WhatsApp BioBio más 569-9200-7888. Me gustaría escuchar la opinión de los panelistas acerca de qué tipo de gobierno esperan que se reforme en la Constitución. ¿Un gobierno parlamentarista, semipresidencial? ¿Nos quedamos con lo que tenemos? ¿Cuál es la idea que tienen los panelistas? ¿Por qué uno es mejor que otro? Gracias. Buenas tardes, Tomás. Excelente la intención del programa que está llevando a cabo. Mira, soy Claudio Suárez de Melipilla y me interesaría saber cómo se puede abordar en este proceso constituyente la mayor participación de las personas, dado por ejemplo el mismo dato que tenemos en el día de ayer en un proceso eleccionario de los gobernadores regionales, en la cual la participación fue pero muy baja. ¿Cuál es la idea? En Irlanda, por ejemplo, a propósito de tus personas invitados, tuvieron similares participación en algún proceso previo a lo que fue la constituyente de ellos. Muchas gracias, Tomás. Una consulta para los de la Constitución. ¿Qué hay de cierto que si aprueban el TPP-11 ahora, entonces la Constitución, la elaboración de la nueva Constitución se traba? Gracias. Hola, soy Arturo. Una consulta a ellos, los panelistas del programa de Constitucional en que están. El hecho que Chile esté en muchos acuerdos internacionales, ¿esto no debería ya por sí como preconfigurar una constitución de manera que esta no sea contradictoria con los acuerdos que Chile tiene firmados? Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. BioBio, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Gracias a todos quienes nos escriben también al WhatsApp más 569-9200-7888, 43 estaciones a través de todas las plataformas, incluyendo el hashtag una constitución para Chile. Hay distintos planteamientos, me gustaría si pudieran responder uno que se repite además de las preguntas que escuchábamos de nuestros auditores. ¿Qué pasa con las leyes, los decretos, los reglamentos? ¿Cómo va a funcionar el país al otro día que se apruebe esta constitución? Es una pregunta que se ha repetido una y otra vez en nuestros mensajes. En virtud del principio de supremacía constitucional. O sea, ¿cómo se armoniza todo con esta ley superior? ¿Cómo lo explicamos, ¿Cómo Sebastián? se hace? Jaime, no sé. Bueno, la teoría, como dice bien Tomás, el principio de supremacía constitucional indica que la Constitución, por ser norma superior, manda respecto a las otras leyes, decretos, reglamentos, etc. Ahora, la transición es lenta. Los otros cambios constitucionales, en el caso de la Constitución del 25, incluso antes, han hecho que las leyes sigan vigentes y obviamente siguen vigentes mientras estas no se derogan o se declaran expresamente inconstitucionales. No es que haya un reseteo absoluto a nivel de todo el ordenamiento jurídico, sino que el cambio es paulatino. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque los procesos de consolidación de las nuevas constituciones son lentos. No hay, como digo, reseteo. Y entonces el futuro Congreso, no la Convención, tendrá que ir modificando a la luz de los principios constitucionales, de las normas constitucionales, las leyes futuras. O sea, van a tener mucho trabajo los jueces. Yo diría más o que de inaplicabilidad o tribunal constitucional, qué sé yo, lo que sea. Efectivamente, lo que dice Sebastián es cierto. Hay una larga literatura, una abundante literatura sobre las transiciones constitucionales. Y ahí yo diría más que los jueces, los que van a tener mucho trabajo va a ser el próximo gobierno y el próximo Congreso. Ambos van a tener que dictar todas estas leyes que pongan en funcionamiento la nueva Constitución. Pero mientras no se dicten va a haber una tensión en la legislación antigua con la nueva Constitución y eso lo van a resolver jueces. Bueno, depende de también cómo se haga el tránsito, porque una de las cuestiones que va a tener que discutir la Convención es precisamente qué tipo de, por ejemplo, control de constitucionalidad va a existir o no. Si va a haber un recurso de inaplicabilidad como el que tenemos en la actual Constitución, las normas transitorias que va a pasar, por ejemplo, con todas las leyes orgánicas de la actual Constitución, que quizás el núcleo más duro que va a tener de cambio la nueva Constitución.
Y yo creo que ahí principalmente va a ser una función del Congreso, que va a tener que ir armonizando toda la legislación en razón de lo que plantee la nueva Constitución. Hay dos cosas más que preguntan bastante y que dice relación, acá las tengo para ambos. ¿Qué pasa? Bueno, ustedes lo escuchaban, el TPP-11, el Trans-Pacific Partnership, pero además preguntan por los acuerdos internacionales que han leído, dicen, pero bueno, se tienen que respetar, no respetar. ¿Qué pasa si Bolivia después nos demanda, Perú nos demanda, respetamos, no respetamos? O sea, ¿los tratados internacionales son una camisa de fuerza para los convencionales constituyentes? Esa pregunta se repite. Yo creo que es claro que los tratados internacionales deben ser respetados por la Convención, así se dice expresamente. Eso no quiere decir que sea una camisa de fuerza, sino que son una guía. Los tratados internacionales, muchos de ellos son normas bastante amplias en su forma de escrituración, y por eso tampoco es cierto que el TPP-11, como preguntaba un auditor, genere una traba a la Convención. No, los tratados internacionales van a ser considerados por la Convención para respetarlos, para guiar, para intentar escribir la nueva Constitución a la luz de los tratados internacionales. ¿Y por qué? Porque Chile sigue inserto en la comunidad internacional. Chile no puede desconocer sus compromisos internacionales. Eso es un país serio, un país que se construye sobre la base del Estado de Derecho. Y por lo tanto yo no lo veo como una camisa de fuerza, Tomás, sino que lo veo más bien como una guía, como una inspiración. No, pero cuando hablo de camisa de fuerza, hablo de un límite. No hay hoja en blanco absoluta porque están los tratados internacionales. Eso es cierto, yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy tan de acuerdo con la posición de Sebastián en esto. En principio, efectivamente, la Convención no puede ella dejar sin efecto un tratado internacional o denunciar, como se dice en el derecho internacional público, un tratado internacional. Sin embargo, los contenidos de ese tratado pueden orientar el debate de la Convención, pero en ningún caso van a limitar las decisiones del contenido que establezca la nueva Constitución. Entonces, en ese sentido, pueden ser una guía orientativa, y en particular los tratados que versan sobre derechos humanos, que a mi juicio son los más relevantes, que efectivamente van a tener más que una guía orientativa, pero el resto de los tratados son eventualmente pueden el día de mañana, una vez aprobada la nueva Constitución, pueden entrar en colisión con la nueva Constitución, y ahí lo que va a tener que hacer el Estado de Chile es ver si sigue siendo parte de esos tratados, si no, si los denuncia, si eventualmente los acomoda a al nuevo marco constitucional. Pero en ningún caso esos tratados pueden limitar el trabajo de la Convención como contenido a fondo. Y en ese sentido, con esto termino, y en ese sentido creo que es absolutamente imprudente firmar el TPP-11 hoy, porque en ese sentido el problema que va a tener, o mejor dicho, el posible problema que va a tener el día de mañana la Convención, si quiere eventualmente aprobar normas que puedan entrar en colisión futura con un tratado internacional que ha ratificado Chile, creo que es, por una razón de prudencia, lo mejor es abstenerse de firmarlo y revisar si ese tratado va a estar o no conforme al nuevo marco constitucional. En Bio TV los están viendo y dicen algunos auditores que, claro, acercan su teléfono a la pantalla y abren el WhatsApp de la radio y dicen, ojalá los constituyentes tengan la misma temperatura de ustedes. Se refiere a que puedan discutir o puedan tener las mismas miradas para, aunque sean visiones distintas, con respeto. El último punto, lo hablábamos sobre lo que ocurrió con Irlanda. ¿Ustedes creen que todo debe hacerse público, incluso hasta las minutas que se escriban en la mesa se hagan públicas para que haya total transparencia de este proceso? Sebastián. Yo quiero primero hacer un pequeño paréntesis. Todo lo que está en el TPP-11 ya está vigente hoy día en otros tratados internacionales. En consecuencia, la razón por la cual algunos no quieren aprobar el TPP-11 es otra. No puede ser el proceso constituyente. Ahora vamos a la pregunta de la transparencia. Yo creo que la legitimidad de la Convención y de su trabajo implica que debe ser transparente lo más posible, pero eso no puede llevarnos a creer que la legitimidad completa depende de cuánto streaming o si es que las notas que yo voy tomando tienen que ser siempre transparentes. Eso lo que hace al final es desinstitucionalizar una serie de el trabajo de la Convención. Y por eso, Néstor, cuando tú señalabas la entrevista de la persona de Irlanda que mencionábamos, sí,
un político o una persona que trabajó ahí mencionó que era importante guardar ciertos espacios de reserva para que las Para no negociaciones... confundir, dice. Y yo agregaría otro argumento, para que las negociaciones tan propias de este tipo de asambleas se lleven en un marco institucional, porque de lo contrario se desinstitucionalizan las negociaciones para someterlas a la natural reserva en donde tenemos que transar nuestras posiciones. Entonces a mí me parece que eso es una cuestión importante y en cualquier caso nos debiera llevar a reflexionar que no confiemos completamente en la legitimidad de la convención en suponer que por transmitir todo por streaming o por entregar todo a la transparencia, esto está salvado. Sí, no, yo tengo una diferencia ahí con Todos piden Sebastián. transparencia, sí. No están de acuerdo con algunos auditores. ¿Alguna bandera políticamente incorrecta que...? Sí, no, yo tengo una diferencia con Sebastián y creo que una de las cosas que nos lleva a la crisis política institucional, constitucional que tenemos, tiene que ver precisamente con la forma de hacer política de los últimos 30 años. Y en ese sentido, mientras más transparente sea esta convención, mientras más participativa sea esta convención, mientras mayor vínculo directo tenga el ciudadano con lo que está pasando en la convención, más confianza nos va a dar el resultado de la convención. Y en ese sentido creo que hay que hacer esfuerzos para transformar el proceso de discusión al interior de la convención como un proceso deliberativo genuino, es decir, que se expongan las ideas y que la discusión respecto a qué norma va a quedar o no en la Constitución sea producto de esa deliberación pública, transparente, racional y que se va a dar en puerta abierta. En ese sentido creo que mientras más transparencia haya y más alejado dejemos el cabildeo político, creo que el resultado de la convención va a ser más apropiado por todos nosotros. Para entender, ¿toda conversación debe ser pública? ¿Toda? O sea, cuando dos convencionales se juntan a discutir, a plantear ideas, a ver si llegan a algún acuerdo, ¿eso también? No, yo creo que todas las conversaciones que se den en el marco de la convención, es decir, que no hayan espacios reservados institucionales al interior de la convención para discutir temas de la convención o llegar a acuerdos. Pero para entender, se juntan en el café dos convencionales constituyentes para hablar de sus diferencias. Una palabra, una coma, a ver si esto es así al final del día. ¿Eso también? Yo creo que ese tipo de conversaciones son imposibles de hacer todo público. Por eso pregunto hasta cuál es el límite. Yo creo que no hayan sesiones secretas, que no hayan sesiones reservadas, que no haya, que toda la información pública que se reciba al interior de la convención sea pública. Por ejemplo, además también va a ser fundamental los conflictos de intereses que puedan tener los posibles convencionales. Cuando se esté discutiendo un tema en el cual tengan intereses profundos, robustos, que eventualmente pueda generar algún tipo de parcialidad en su raciocinio, eso también los convencionales debieran abstenerse. A ver, pero el reglamento debiera establecer normas sobre conflictos de intereses, sobre lobby, etcétera, etcétera, ¿o no? Sí, la Constitución ya dice algunas cosas, como por ejemplo, se les aplica la Declaración de Intereses y Patrimonio, les aplica también la ley del lobby. Y en eso está muy bien y creo que nadie duda. La ley del lobby tiene forado bastante grande, o sea, se podría precisar incluso. Bueno, el reglamento podrá hacer cosas. Yo no sé cuál es el forado que le ves tú, Tomás, pero lo cierto es que a mí me gustaría dar un paso más atrás, que es que yo creo que en esto tenemos que ser cuidadosos, porque suponer que al redactar una constitución se pueden tener las mismas inhabilidades o conflictos de interés que al redactar leyes o políticas específicas, a mí me parece que eso es un error. El conflicto de interés que inhabilita, el conflicto de interés que debemos evitar es aquel conflicto muy directo, muy claro, y no simplemente por tener un interés robusto, porque yo puedo tener un interés muy robusto en la participación de los independientes fuera de los partidos políticos. Entonces voy a tener que inhabilitarme si soy independiente. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces yo la verdad es que veo muy poco espacio en la convención para que exista un conflicto de interés directo y claro que exija a un convencional Sebastián, inhabilitarse. Una pregunta. Si se está discutiendo el régimen del agua en Chile y se quiere, por ejemplo, volver a que el agua sea un bien nacional de uso público, sin que exista el derecho de aprovechamiento de agua que contempla la actual Constitución en el 19, número 24, inciso final. Y el convencional que tiene que votar, que tiene que discutir sobre eso, tiene derechos de agua al por mayor. ¿No te parece que hay una inhabilidad
concreta, clara, precisa? No, porque la Constitución en eso no va a tener una aplicación directa. Hoy día ya dice que el agua es un bien nacional de uso público. Si vamos a terminar, vamos a terminar con el derecho de aprovechamiento de agua, que es la base para la concesión del agua. Y yo preguntaría entonces, si un si un convencional independiente va a votar por la forma en que pueden presentarse los candidatos a parlamentarios en lista o no, listas independientes o no, ¿tiene algún conflicto de interés? Creo que hay una diferencia. Pasa es que, un segundo, hay un interés patrimonial. Solo pensamos, eso es importante, solo pensamos que el interés que inhabilita es el interés patrimonial, es decir, el interés del dinero, y los otros conflictos de interés, los conflictos de interés vinculados con materias como esta, es decir, que me beneficio a través de reglas que me favorecen, no necesariamente patrimonialmente, sino que también políticamente. Bueno, ¿eso no inhabilita? Tal como se estableció en las reglas de la actual discusión, ninguno de los actuales convencionales va a poder ejercer ningún cargo público por un tiempo. Por un año, ¿no? Ya. Es decir, y después de ese año. Podríamos perfectamente, el reglamento de la convención, establecer, por ejemplo, algún tipo, o en la misma constitución futura, establecer alguna norma transitoria mayor. ¿Y puede votar el convencional independiente? Sí, pero lo que yo te quiero plantear es, en cuanto al interés patrimonial, hay una cuestión directa, clara y concreta. A diferencia de lo que tú planteas, que tiene que ver más con el mundo de las ideas, tiene que ver más con el mundo de lo que yo considero que como debe ser la organización política de un país. Y ahí, comparto contigo, se pierde el ámbito, pero los intereses patrimoniales... Cuando redactemos el derecho de propiedad, pero cuando redactemos el derecho de propiedad, nadie que tenga una claro. propiedad va a poder redactarlo. Por favor, tenemos que mirar esta cuestión, Sebastián, con racionalidad. Pero tú estás llevando eso al ejemplo que yo te di, al absurdo, porque yo no te estoy diciendo respecto a cualquier propiedad, te estoy diciendo a el aprovechamiento de agua, el derecho a aprovechamiento de agua, que es la base para la concesión de las aguas. Es muy distinto, porque uno de los principales problemas que tenemos hoy por hoy tiene que ver precisamente con que los causales hídricos están sobrepoblados de concesiones en materia de agua. Eso es lo que ven los convencionales en Petorca, eso es lo que ven los convencionales en el sur, los que ven los convencionales en el norte. Y se quiere, de una u otra manera, regular eso. Y que aquel que tiene concesiones de agua al por mayor tenga ahí algún tipo de inhabilidad. Y a mí me parece eso más que razonable. No me parece que son los extremos de los ejemplos que tú estás planteando. Un señor que tenga muchas acciones en una empresa, un convencional constituyente, ¿puede legislar o puede estar en la discusión en materias económicas empresariales? Por supuesto que sí. ¿Y por qué creo yo que sí, Tomás? Porque me parece que, de nuevo, el interés tiene que ser directo. O si no, nadie pudiera estar cuando se legisla sobre la propiedad. O nadie pudiera estar cuando se legisla sobre algún conflicto que tiene algún vínculo. La mayor parte de esta sociedad puede estar cuando se legisla la propiedad. Los que no pueden estar son pocos. Lo que pasa es que, de nuevo, Jaime piensa en la propiedad como la gran propiedad. Yo estoy pensando en muchas cosas. Un dirigente sindical, cuando se trata de legislar en materias sindicales de la Constitución, ¿puede estar? Lamentablemente hay pocos dirigentes sindicales. No, pero estoy poniendo ejemplos de pizarrón, porque sí. Está bien, pero es para entender la idea, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Tomás. Lo que yo estoy planteando es, por cierto, los dirigentes sindicales la verdad es que perdieron. Sí, por eso, además. O sea, los arrasaron en esta. Sí, claro. Sí, además. Pero lo que yo estoy planteando es que hay ciertos intereses, principalmente patrimoniales, que se van a discutir en la nueva Constitución, donde si hay convencionales que tienen, por ejemplo, participación en una gran industria, porque eso es eventualmente, en una gran industria, y se va a discutir el régimen de expropiación, creo que esas personas, y eventualmente gran industria, por ejemplo, minera o de otro tipo, y se va a discutir el régimen de expropiación por parte del Estado, bueno, eventualmente esa persona tendrá que decir, yo aquí eventualmente tengo un conflicto de interés importante. Pero en lo de las aguas, a mí me parece que es clarísimo, porque además uno de los grandes dramas que tenemos como país. Entonces, si la Constitución va a regular ese punto y aquellos que tienen intereses directos en esa cuestión, que es un drama de nuestro país, no se inhabilitan al momento de resolver, lo que va a hacer es que va a generar un problema constitucional. Oye, a propósito, una pregunta que se me ocurre ahora. ¿Puede la Constitución, y bajo qué régimen, afectar derechos adquiridos? No sé muy bien a qué te refieres a afectar derechos adquiridos. Yo lo que creo que puede hacer la Constitución, y va a hacer, es regular, por ejemplo, la forma en que se va a limitar. Si alguien tiene una concesión minera
una concesión minera, que es un derecho adquirido, adquirió esa concesión, es propietario de la concesión. ¿La Constitución puede afectar ese derecho que adquirió? Por supuesto. ¿Qué significa afectar? ¿Es regular? Bueno, la Convención, por supuesto, va a poder reglamentar la forma de que se ejerce ese derecho. Tú lo puedes regular, pero lo puede en condiciones tales que incluso puedas no dejar ejercer el derecho. No, yo creo que eso no es posible. Eso no es posible. Y claro... ¿No es posible que ocurra o no es posible que todo se es pueda posible hacer? que ocurra en una nueva Constitución, la verdad. Y esperemos que no sea así, sobre todo cuando hay convencionales que piensan que no están sometidos a ninguna regla. Jaime. Yo creo que el régimen de propiedad que tiene la actual Constitución, y ya lo hemos discutido con Sebastián en otros foros, que tiene la actual Constitución es una Constitución sobrereglamentada y quizás, no lo digo en términos absolutos porque no conozco todas las constituciones del mundo, pero debe ser de las que más regula el derecho a propiedad y sobreregula y sobreprotege del mundo. Si nosotros vamos a tener una constitución como la alemana, que decía Néstor que le gusta mucho a la gente aquí como ejemplo, que establece 3 incisos o 3 numerales para el derecho a la propiedad, y luego establece un artículo que permite la socialización de los medios de producción por interés general, es una constitución que me parece más que razonable y un camino hacia dónde ir. Es decir, que se establezca el derecho a la propiedad privada, que luego se permita las limitaciones en razón del interés general y que se permita, por cierto, la privación del dominio en razón del interés general. Y que además la forma de expropiar, tal como lo dice la Constitución alemana, sea una forma de expropiación donde el precio que se va a pagar esté en relación con el interés público y el interés general de la sociedad por efectivamente la propiedad, porque la propiedad tiene un fin privado, pero un fin social. Esa es una de las grandes discusiones que va a dar esta convención, y si podemos transitar a un régimen como el alemán, como el español, que es muy similar, como el italiano, que es parecido, me parece que es algo que está completamente abierto. Y yo, en ese sentido, no tengo ningún reparo ni ningún temor. Oye, antes de terminar, se necesitan asesores. El reglamento deberá determinar cómo son los asesores, quiénes son, cómo se nombran, de dónde los van a obtener y sacar. ¿Qué tiene que decir la convención? Un paréntesis a lo que acaba de decir Jaime. Sí, ya, a ver. Yo creo básicamente que las constituciones son puentes que unen las propias historias de ciertas comunidades políticas entre el pasado y el futuro. Por lo tanto, uno también tiene que hacerse cargo de su propio pasado. Si nosotros tenemos esta cláusula de propiedad, no es únicamente porque los constituyentes hayan sido muy originales, sino que también es porque buscan en alguna medida reaccionar a fantasmas del pasado. Entonces no podemos hacerlo, simplemente hacer copy-paste de lo que hay afuera, sino que también tenemos que intentar recordar nuestra propia historia para resolver también esos fantasmas. Y lo digo principalmente en el tema de la propiedad, de la libertad de enseñanza y de tantos otros derechos que están redactados de una determinada forma. No digo que haya que copiarlos igual, pero sí digo que tenemos que hacernos cargo de nuestra propia historia. Y para cerrar el punto, Tomás, no, pero yo pienso que tienes que dejar de decir algo al respecto. No, pero a la pregunta de Tomás, tenemos a la pregunta de Tomás, ciertamente va a haber una secretaría técnica, lo contempla así la reforma constitucional, y el reglamento tendrá que ver cómo se lleva adelante esa secretaría técnica. Pero ¿cómo se contratan a estas personas? Algunos decían, bueno, los asesores de la Cámara de Diputados, que ustedes lo deben haber escuchado. No, pero hay presupuesto destinado para eso en la ley de presupuesto, que puede ser mucho o poco, eso se discutirá. ¿Cómo los designan? ¿Quiénes son? ¿Van a haber lobistas pagados? Porque puede ocurrir eso. Bueno, el reglamento tendrá que definir cuáles son esos asesores, pero yo creo que no va a ser muy distinto al sistema de asesoría por bancada o por comité que existe, por ejemplo, hoy día en la Cámara de Diputados. Pero si en la bancada y comité había copy-paste. Perdón, o sea, el ejemplo es muy malo. O sea, perdón, pasó de todo. Pero ¿a qué me refiero con el sistema de las bancadas? Es decir, personas que van a asesorar a los convencionales que son de su confianza, como debe ser. No puede ser una persona llegada del cielo que va a asesorar a personas que no confían en ellos, sino que van a ser parte de su equipo. Pero tendrán algunos requisitos, me imagino. Por supuesto. Eso lo va a fijar el reglamento, y yo creo que... El reglamento, ¿no es cierto? Así es. Querido. No, ¿cuál es la respuesta? Dos cosas sobre la propiedad. Lo primero, efectivamente el régimen de propiedad que establece la actual Constitución es un régimen que se hizo, como dicen muchos, contra el pasado, ¿ya? No en razón del pasado, no tomando en consideración la tradición constitucional chilena, sino que contra el pasado.
Por cierto, de las ciento y tantas reformas que ha tenido la actual Constitución, no se ha tocado el régimen propietario. O sea, el régimen propietario es tal cual el mismo de la Constitución que se aprobó o la Constitución impuesta en 1980. Entonces, lo primero que yo diría es, estoy de acuerdo con Sebastián que las constituciones tienen que ser puentes, pero la actual reglamentación que hay en materia de propiedad no es parte de la tradición constitucional chilena. Es una imposición que se hizo contra el pasado de la tradición constitucional chilena en dictadura, en una dictadura militar, y que básicamente no habría sido posible imponerla de otra manera, porque es una reglamentación que, como les decía, es decir, no existe, y que Sebastián me corrija, no existe constitución en el mundo que reglamente, sobreproteja y trate la propiedad como lo hace esta constitución. Entonces, no es que estemos diciendo que la constitución chilena tiene un régimen de propiedad similar al que tiene el resto de los países. No, tiene un régimen de propiedad que se hizo en el marco. Jaime, no es una exageración. Yo te digo, dame una constitución del mundo que tenga un régimen de propiedad como el que tiene esta constitución. No existe. Sebastián, y tú lo sabes. No, lo sé perfectamente que sí existe. ¿Qué régimen de propiedad tiene esta constitución? Bueno, tiene un régimen en donde reconoce la propiedad, genera reglas de indemnización y de privación y también regula la propiedad minera y la propiedad de aguas. Eso no es una novedad en los sistemas jurídicos del mundo. Sebastián, tú sabes que no hay constitución en el mundo que regula el detalle que tiene esta constitución. El detalle, pero el contenido de los sistemas jurídicos. Sí, pero en general eso está dado a la ley, que es lo que yo te estoy planteando, que esta constitución regule en términos generales la propiedad y el resto del contenido de la propiedad a la ley. Como lo hace esta constitución, no hay parangón en el mundo. No estamos de acuerdo. Es un punto que se va a tener que resolver en la convención. Como otro. Les agradecemos muchísimo. Antes de terminar, sí, hay muchas interrogantes. Gana Alemania, lejos. Una cosa increíble, no sé. Pero alguien habrá leído. Alemania tiene tribunal constitucional, tiene pocos derechos sociales, tiene pocas declaraciones y sueños. A mí me parece, si es que copiamos la constitución alemana, yo no tengo problema. Pero lo que pasa es que queremos copiar las latinoamericanas y meterles cosas alemanas, es decir que. Bueno, perfecto, la regulación de la propiedad en la constitución alemana me parece. Si todo fuera la propiedad, pero no tiene derechos sociales, por ejemplo, la alemana. ¿Eso le gustaría a Jaime? No es tan cierto que no tenga derechos sociales. Una cláusula de Estado social de derechos. Ya, inauguró una fórmula de Estado que equipara... Que no expresa explícitamente Sebastián, los derechos sociales. Inauguró una fórmula de Estado que es el Estado social y democrático de derechos, cosa que no existía antes en el constitucionalismo mundial. No existía, Lo inauguró Alemania y después de ello siguieron España, Italia, Bolivia, Ecuador, Colombia, como fórmulas de Estado democrático y social de derecho. Pero junto con eso tiene cientos y cientos de páginas las otras constituciones con declaraciones, pero lo sueños, relevante derechos. Es la fórmula que creó la Constitución alemana, que es poner a los derechos civiles y a los derechos sociales en la misma jerarquía. Tenemos un acuerdo con Jaime, es decir, si solo importamos la cláusula de Estado social de derecho y no todas las otras declaraciones del constitucionalismo latinoamericano, puede ser que estemos de acuerdo. ¿Sí? Yo importaría la cláusula del Estado democrático social de derecho, por cierto. Y eso nada más. No. Por eso lo que dice. ¿Están de acuerdo? Creo que, ojo, porque la Constitución alemana es la primera en establecer esa cláusula. Después hubo desarrollos posteriores, como por ejemplo el de la Constitución española. Yo creo que la Constitución española es equilibrada en la forma en que establece la cláusula del Estado democrático y social de derecho. Ya, interesante. Queremos agradecer. Vamos a responder por interno otras preguntas que nos hacen, porque fíjese que, bueno, esa es la idea de este programa junto a la Unión Europea, también es de entregar detalles, porque nos hacen preguntas de leyes generales, de reglamentos, de otras cosas que no tienen nada que ver con la Constitución, y la idea es que empecemos a encauzar el debate. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos a los profesores que nos han acompañado durante esta jornada. Sebastián Soto es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Jaime Gajardo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a los auditores por el interés y por acompañarnos en esta iniciativa que vamos a estar con ustedes todos los días lunes a las 20:30 para conversar tranquilamente sobre lo que tiene que ser nuestra Constitución y sobre este desarrollo largo que vamos a tener en nuestro país. Muchas gracias, buenas noches. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron Una Constitución para Chile.
Bio Bio, cobertura total.